Muy bien, en este momento serán dadas a conocer ante la plenaria las conclusiones que cada mesa emitió. La mesa número 1 estuvo a cargo del licenciado Edgar Roberto Murga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le damos este tiempo para que pueda emitir sus conclusiones. Muchas gracias. En la primera mesa, con la intervención del licenciado José Rodolfo Reyes Calderón, en el tema Educación en Valores en la lucha contra el terrorismo y conflictos internacionales en la defensa y promoción de los derechos humanos. En su exposición, él realizó y habló sobre el rol de las universidades en la promoción de la paz ante los desafíos del siglo XXI. La educación en valores como el proceso en el cual las personas incorporan normas éticas en su proceso habitual, que puede iniciar en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en cualquier organización, y que lo enfocó de dos maneras. 1, inculcar y transmitir valores que provienen de la cultura. 2, diálogo socrático, donde las personas estimen de forma gradual la comprensión de la buena conducta para ellos y su comunidad. Las características de la educación en los valores, él manifestó y puntualizó que es un proceso educativo a lo largo de la vida. Cuando los jóvenes llegan a las universidades, generalmente tienen inculcados algunos valores que algunas veces cuesta el trabajo revertirlos. Las universidades tenemos el deber y la obligación de participar en la formación de nuestros jóvenes con valores éticos. La metodología que él explicó para ello es identificar esos valores que son necesarios para que tengan los jóvenes, manifestar los valores a través de las actividades humanas, también estructurar los valores por las circunstancias cambiantes de la realidad. Se jerarquizan en dependencias del desarrollo de la personalidad y el contexto. Actualmente hablamos de paz, pero no educamos para la paz. Se debe seleccionar cuidadosamente a los catedráticos que a través del ejemplo, además del estudio curricular, aprendan los valores. Se pretende que los profesionales tengan valores y se distingan por su ética, que sepan vivir en espacios de libertad. Encaminar el proceso docente educativo hacia un modelo de formación ética, integrar las particularidades del desarrollo de la didáctica para que los actos de graduación que se estén entregando a hombres y mujeres, no solo que saben hacer lo que hace y permite su profesión, sino que lo hagan con ética. La educación en valores es un proceso sistemático que garantiza el desarrollo de la personalidad consciente. La educación superior debe tributar a la sociedad con la formación de personas que brinden soluciones adecuadas en cada momento, donde la cultura humanista debe ser amplia en el proceso docente educativo. Inversión en educación y juventud para combatir el extremismo violento. Solo en paz podemos vivir mejor. Hoy en día la educación en valores en la lucha contra el terrorismo y conflictos internacionales en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestros estudiantes es básica, en que ellos recibirán una buena formación porque serán líderes que van a representar con dignidad a nuestro país. En la siguiente exposición, a cargo del doctor Carlos Luna Escudero, el tema de educación y desarrollo. Se concluye que en la exposición de él, que hablaba sobre la educación en nuestros países de Latinoamérica, es hablar de las venas abiertas de las Américas, síntesis de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer para el desarrollo social humano en nuestros pueblos. Todos hablamos de paz, pero muy pocos educamos para la paz. Hoy en día, la mayoría de escuelas educa al revés. Se enseña que el corcho se hunde y el plomo flota. En este mundo al revés,
Se desprecia la honestidad, se castiga el trabajo y se recompensa la falta de escrúpulos y se alimenta el canibalismo. Pareciera que la ley natural es la injusticia. Engañar al prójimo se ha vuelto un arte. En Latinoamérica se trata a los ricos como si fueran dinero y los pobres se enseña a que son basura. En este océano se alzan las islas del privilegio. Los secuestros se han hecho costumbre y todos los ricos y pobres vivimos dentro de una cultura de miedo. ¿Qué destino nos espera? Donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho, en donde el derecho a la educación no existe. El hambre los empuja al robo y prostitución. Es increíble la pérdida de valores en nuestro mundo. El que tiene es y el que no tiene no es. La publicidad, al estimular la demanda, promueve la violencia. Continúa la enajenación de los medios. La televisión no solo enseña a confundir a la calidad de vida, sino que además brinda cursos cotidianos de violencia en los juegos y también contribuyen a los alimentos, a la mala distribución de estos. En este estilo de vida está el origen de la desigualdad, que es la madre de la violencia, y allí nace la cruzada de Alup para rescatar a la educación como un medio de desarrollo social, para destacar la paz. No puede haber desarrollo si no tenemos paz. La experiencia indica que no puede esperarse mejoras en los logros educativos si no se busca la equidad de la educación. Al crecer demográficamente la población y con ello crece también el delito. Es por ello que debemos apoyar la iniciativa de ALUP como un esfuerzo para arreglar el desastre educativo que tenemos. Para contribuir en alcanzar y afianzar los valores educativos, él planteó 3 puntos. El primero es proveer a todo el que quiera aprender el acceso a recursos para hacerlo. Segundo, otorgar a todo el que quiera compartir lo que sabe, los recursos para hacerlo. 3, administrar y suministrar a quien quiere dar a conocer un tema, la oportunidad de expresar su tema, abarcando el elemento pedagógico que cubra la diversidad cultural. También expresó que en los inicios de este nuevo milenio se debe atender a la educación como un medio principal para hacer frente a los desafíos que implica el desarrollo humano y económico de nuestros pueblos. En otras palabras, la educación debe ser un elemento crucial, un proceso eminentemente social dirigido a maximizar el rango de oportunidades en beneficio de su población. Debemos entender que la educación como un medio para el desarrollo debe apoyarse en principios que den mecanismos ideales para la superación personal y profesional. No debemos seguir enseñando a la antigua, debemos tener nuevos sistemas educativos que estimulen la creatividad. No basta con las universidades públicas, las privadas también tienen obligación, no solamente es un negocio. Esos rectores para que la educación sea un eje central del desarrollo económico humano. Mencionó varios puntos, entre ellos tener claro que solo la educación consolida la transformación de sociedades integradas y participativas. No basta con generar o formar profesionales bien formados en su disciplina, necesitamos formar buenos ciudadanos. También la educación debe promover la formación de individuos solidarios, participativos, productivos y respetuosos. Es indispensable la participación de los gobiernos de los países y demás sectores sociales, ya que solo así se posibilita el acceso a la educación a la población. La educación debe estar apoyada en el área científica y tecnológica. Tenemos que buscar la manera de que se incluya dentro del proceso educativo, porque la educación debe estar basada en las transformaciones de los procesos educativos, ya que así estimula la comprensión de los mismos y la creatividad. Gobiernos y educadores nos debe quedar muy
muy claro que la educación es y debe ser siempre una responsabilidad social. Al concluir, dice, la educación en cualquiera de sus modalidades tiene que contemplar escuela, familia, comunidad. Es indispensable que todos participemos en el proceso educativo por el bien de nuestros pueblos. Hay que educar para la paz. Muchas gracias. A continuación tendremos las conclusiones de la Mesa 2. Estarán a cargo del doctor Margarito Hernández González. Buenas tardes a todos. La mesa número 2 tuvo como tema central el enfoque de la educación superior en valores basados en el liderazgo transformacional. Inició esta mesa de trabajo con la participación del doctor Pedro Medina Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien planteó entre los puntos más destacados el diálogo y la negociación como herramientas para una cultura de paz, de resolución de conflictos no violentos. Aportó asimismo de que la cultura de la paz es urgente. Asimismo, determinó que la cultura de paz es alcanzable. Y una de las conclusiones al que llega el doctor Medina es que se puede tatuar el alma de los estudiantes, un tatuaje lleno de valores, y que las instituciones educativas hoy en día pueden lograr estos propósitos que el doctor Soto plantea en el alcance de una cultura de paz. Plantea que la violencia es un mal endémico de las naciones frente a la cultura de paz. Él plantea que la dignidad humana, representada en valores sociales, actitudes y comportamientos, para evitar los problemas se requiere la participación activa de la familia, el Estado y medios de comunicación para crear una cultura de paz. Y concluye que este siglo, si bien es cierto, el siglo XX es el siglo de los genocidios, el siglo XXI puede ser un siglo del fortalecimiento de una cultura de paz en las instituciones educativas. Posteriormente, tuvimos la participación del doctor Constantino Riquelme, representando a la Universidad Católica de Santa María la Antigua. Entre las aportaciones que nos hizo el doctor son los retos que tiene actualmente la educación. Entre sus planteamientos principales, él decía que la internacionalización, la solidaridad, la calidad educativa son las prioridades urgentes actualmente de la educación. Planteó los retos actuales que tiene la educación superior, la educación para todos, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del desarrollo del hombre, el fortalecimiento de los derechos humanos y el fortalecimiento de la cultura de la paz. Son los retos que tiene actualmente la educación. Entre los valores principales que plantea el doctor Riquelme, aporta que la sociedad, que la educación actual en valores
tendremos que aprender a convivir como sociedad humana. El fortalecimiento de una educación para todos, la contribución de la sociedad en materia educativa, el fortalecimiento de la democracia. La visión debe inspirarse en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección y la diversidad cultural. Hizo aportes también en temas de normatividad jurídica en la educación, en los que los planteamientos que el doctor Riquelme hizo, la necesidad de una inclusión social, la necesidad de aportar para una cultura de paz, donde la intervención del Estado sea un elemento importante. También mencionó el doctor Riquelme el desfase existente entre un profesor que está formado con educación del siglo XX y un estudiante formado en el siglo XXI. Hay un desfase. Necesitamos establecer parámetros de desarrollo para que el docente pueda estar a la par con las condiciones tecnológicas actuales que tiene la educación. Establece asimismo el respeto de administrar el poder de manera justa. El Estado debe ser proveedor de los servicios a la población. No se puede hablar de un país democrático si no hay igualdad de condiciones. El doctor Riquelme plantea, entre sus aportaciones importantes, el fortalecimiento urgente de una cultura de paz, el fortalecimiento de una educación para la paz. Promover una educación en valores es aprender a vivir como sociedad humana. En la tercera intervención estuvo a cargo del ingeniero Álvaro Folgar, director de la Extensión Universitaria de la Universidad San Carlos. Él determinó que existe un componente constitucional. Las universidades deben trabajar para una educación social. Determinó que la extensión universitaria es una de las herramientas importantes para el trabajo de la universidad. Describió los aspectos principales del trabajo docente, de investigación, extensión universitaria de la Universidad San Carlos. Aportó con detalles todos los trabajos que realiza la Universidad San Carlos en todos los ámbitos de la vida guatemalteca. Precisó la necesidad también de trabajar por una cultura de paz al interior de las universidades de toda Guatemala. En su intervención, el doctor Marco Antonio Sagastume, a través de las vivencias y anécdotas, precisó el tema de la honorabilidad. En este sentido, el doctor Sagastume hace énfasis y un llamado a todas las instituciones universitarias a recuperar la paz en el alma, a recuperar la honorabilidad. Él planteó la necesidad urgente de establecer la cultura de paz en todas las instituciones universitarias y pidió a los guatemaltecos contribuir activamente en la formación de una cultura de paz. En síntesis, las conclusiones de la mesa número 2 es el trabajo
de las instituciones universitarias por una cultura de paz, una educación para la paz, una educación en la que la práctica del diálogo, la tolerancia, sean las herramientas importantes para fortalecer la cultura de la paz al interior de las universidades. Existe también un compromiso claro de trabajar por una cátedra para la paz. Muchas gracias.